Muy buenas tardes. Ay, ¿no se escucha la música usted? No. Bueno, bueno. Bueno, bueno. ¿Qué pasó? Ahorita estaba funcionando. ¿Se escucha, Acabo de hablar. señor Esquivel? Sí, sí, sí ¿Sí me escuchas? estamos listos. Muy buenas tardes. Soy Virginia Domínguez, secretaria general, y me encuentro en funciones del presidente René Chávez Domínguez. A nombre del Grupo de Historia del Parque de la Revolución, les damos la bienvenida a todos y todas las presentes en nuestra sede. Asimismo, a los que se encuentran conectados por vía Zoom a esta conferencia del general Ildefonso Pérez Gallardo, a cargo de nuestro expositor Jorge Esquivel Pérez, del cual presenta su semblanza la compañera Angélica Ramírez. Buenas tardes. Jorge Luis Esquivel Pérez, profesor jubilado, muralista, escultor, escenógrafo, historiador y museógrafo, miembro de la Asociación de Cronistas e Historiadores de Coahuila, director y fundador del Museo de Historia Atlahuaco. Fue asignado como presidente del Centro Histórico por el gobierno del estado de Coahuila, condecorado en 2 ocasiones con la presea Victoriano Cepeda por el gobierno del estado y la Secretaría de Educación Pública. Además, condecorado con la presea Candelaria Valdés por el sindicato de la sección 5 del CENTE y gobierno del estado. Ha escrito en coautoría con su esposa María Antonieta Ollevides, Mi tierra y mi gente, apuntes para la historia del general Cepeda, leyendas y apariciones de mi pueblo, diccionario biográfico pateño, mentiras, cuentos y demás, alabados de la vida de la Villa de Patos, personajes de mi pueblo y una pura y 2 con sal. Además, en diversas ocasiones ha escrito publicaciones y participado en conferencias en la Feria Internacional. Le cedemos la palabra al señor Esquivel. Buenas tardes, estimados compañeros. No se escucha, compañero. No se escucha, señor Esquivel. Permítame. Ya. ¿Ya se escucha? Bueno. ¿No me escuchan? Sí, ya lo escuchamos. Sí, bueno. Muy buenas tardes, estimados compañeros. Les saludo con respeto y mucho afecto desde General Cepeda, Coahuila. Agradezco a los miembros de la mesa directiva del Grupo de Historia Parque de la Revolución por la oportunidad que se me brinda de hablar acerca del general Ildefonso Pérez Gallardo. A los licenciados René Chávez, Virginia Domínguez, Manuel Salcido, mi primo Iván Hernández, a la maestra Silvia Olivares y a los demás compañeros presentes en la reunión y quienes nos hacen el honor de escucharnos por medio de las redes sociales. Ponemos la primera imagen ahí del general Ildefonso Pérez. No sé si la tengan a la mano. No veo que se Sí, un ponga ahí. momento. Un momento, por favor. No quiere caminar. F5.
Sí está compartiendo la pantalla. Sí, está. Por favor, denle carga esa pantalla de la... Salgan y entren nuevamente a la presentación. Ya está, esa es la imagen, sí. Pues bien, mi conferencia trata sobre la vida del general Ildefonso Pérez, quien fue una persona a la que no se le ha reconocido como debió de haber sido, dada la aportación a hechos relevantes que dieron rumbo y dirección a nuestro estado y a la nación. De tal forma que el día de hoy es para mí una honrosa oportunidad hablar acerca de este personaje que fue uno de los mejores hijos de la comunidad de nuestro pueblo de General Cepeda, ya que este hombre fue un patriota militar cuya trayectoria tuvo que ver con acontecimientos importantes del Estado y de la nación. Fue un pariente lejano, ya que este hombre era tío de mi bisabuelo, participante revolucionario. Hacer unas remembranzas de la vida de este general es una magnífica oportunidad para rendirle tributo a una persona que debido a sus acciones debiera ser incluido en la lista de los hombres ilustres de nuestro pueblo, para que los habitantes de la comunidad de General Cepeda le recuerde y le rinda tributo por haber sido uno de sus líderes militares más destacados de su tiempo. Lo anterior, debido a las hazañas realizadas en favor de la patria. Nació en la hacienda de Patos en el año de 1830. Fue un hombre de firme carácter, honrado, recto, inquebrantable, sencillo, justo, trabajador y muy responsable en el desempeño del deber. Dueño, además, de una grandeza personal que le hacía ver como un mítico guerrero, quien con gusto sacrificaba la vida en aras de la nación. No conocía el miedo, pues era valiente y sereno en el peligro. Inquieto soldado liberal, que forjó su carrera y su carácter al embate de los innumerables enfrentamientos militares realizados en defensa de la patria, que al verla mancillada por las botas extranjeras enemigas, sin dudarlo siquiera, quiso contribuir en su defensa enlistándose en el ejército mexicano. Ahí ponemos la siguiente imagen de la siguiente fotografía. ¿Otra vez se acabó? No sé si tengan las imágenes siguientes. Sí, señor Esquivel, solo que no avanza. Este señor fue un hombre fiel a los principios de don Benito Juárez, porque cabe decir que comulgaba con sus ideales las leyes de reforma. Así que, sintiendo el deber de contribuir con la causa que le atormentaba desde la guerra de los pasteles, la intervención norteamericana, la anexión de Coahuila a Nuevo León, la guerra de los 3 años y el apoyo de sus ahora patrones en ese tiempo, los conservadores Sánchez Navarro, que apoyaban la incrustación de la monarquía en México, ya que anidaban
la idea de pertenecer a la élite de las altas esferas, pues estos contaban con la esperanza de recibir títulos de nobleza. Así que el general Ildefonso Pérez, en compañía de vecinos y de amigos, se unieron al Partido Liberal y decidieron empuñar las armas en favor de la reforma y posteriormente en contra del ejército invasor, que se decía ser el más poderoso del mundo en esos tiempos. Como visionario que era, no compartía la idea, al igual que sus amigos y compañeros, de ver ultrajada y desquebrajada la tierra, la patria, pues eso con coraje y con la aguda percepción que, que pudieron captar la misión que les correspondía realizar por los suyos y por la nación. No es de extrañar que entre los acontecimientos que el país estaba viviendo, estos apacibles labradores del campo llegaron a transformarse en valientes guerreros, porque siempre y en última instancia han sido estos siempre los auténticos revolucionarios, los que dan la vida por la patria, ese hombre común de los pueblos, el trabajador del campo, el campesino, que en un momento dado toma conciencia de sus circunstancias y transforma sus instrumentos de trabajo en armas de libertad. Cuando el general Pérez decide acudir a la defensa de la patria, el entonces joven contaba con una edad de 27 años, pero tenía el respaldo familiar, pese a que al hacerlo, sacrificaba el disfrute de la familia, de las amistades y de sus propios bienes. Todo ello lo sacrificó por la lucha de sus ideales, la soberanía nacional, la libertad y la justicia. Por eso, sus amigos y compañeros, entre los que figuraba la siguiente imagen, que es la del coronel Pedro Agüero, es el coronel Pedro Agüero, originales, el comandante Florencio Leza, los capitanes Agustín e Irineo Zúñiga, Vicente Sosa, Manuel Treviño y otros, quienes por la amistad y libertad de pensamiento contribuyeron apoyando al general Victoriano Cepeda Camacho. La otra imagen es el general Victoriano Cepeda, a quien se debe la comunidad de General Cepeda. Para acompañarle en innumerables batallas, como la de Cedrán, la de San Luis Potosí, la de Querétaro, y otras muchas batallas que junto con este general vivieron grandes momentos de gloria. De tal forma que a petición de estos notables guerreros, estando ya Juárez en Parral, Chihuahua, el 15 de julio de 1865, le piden que expida el decreto de expropiación de los bienes de los Sánchez Navarro, y que en el lugar donde se localizaba el centro de operaciones del enorme latifundio y que fuera la antigua hacienda de Patos, piden que se conforme en ese lugar la municipalidad de la Villa de Patos. Y en cuanto a los asiduos enfrentamientos militares, no siempre fueron gloriosas las batallas en las que participó el general Victoriano Cepeda en compañía de estos valerosos guerreros, ya que en el sitio denominado Mesón del Refugio, hoy conocido como Ejido de San José del Refugio, a unos 15 kilómetros de la comunidad de este pueblo, en el año de 1873, sostienen un cruento enfrentamiento armado en contra de las fuerzas del gobierno del doctor Salas, quien fuera impuesto por las alcayatas del gobierno del estado,
siendo quien ordena a sus antiguos compañeros de armas, como lo eran los generales Andrés S. Viesca, Hipólito Charles y Ildefonso Fuentes y Doroteo Rosales de la Laguna, a quien se le atribuye también en ese evento la muerte del general José María Zaragoza, quien apoyaba también al general Victoriano Cepeda, junto con el general Ildefonso Pérez, y un grupo numeroso de cepedenses que participaron activamente en ese evento, resultando una lucha encarnizada en contra de las fuerzas comandadas por el depuesto general Victoriano Cepeda. Pero desafortunadamente en esa lucha, perdió la batalla en el Mesón del Refugio, sitio en donde braviamente combatieron sus hombres durante varios días, luchando hasta terminárseles las municiones, y donde perdieron un poco más de 200 combatientes, y con ellos el general Zaragoza, y cuyos cuerpos fueron llevados al pueblo para ser depositados en alineación desde las puertas de la presidencia municipal hasta donde se localiza la antigua casona del Molino Colorado. Esta macabra acción realizada por el enemigo fue en represalia por la adhesión de los lugareños al movimiento del general Victoriano Cepeda e infundir temor y terror a los habitantes de la población de la Villa de Patos. Posteriormente a la guerra en contra de la intervención francesa y haber participado en eventos posteriores, el general Pérez fue invitado a participar como capitán de la primera compañía al mando del general en jefe del movimiento tuxtepecano, el general Jesús González Herrera. Ponemos la otra imagen del general Jesús González, con quien mantenía una gran amistad el general Ildefonso Pérez, ya que apoyaba al general Porfirio Díaz en el año de 1876, puesto que Díaz tenía la intención de ocupar la presidencia de la República. El general González Herrera, amigo de Juárez y custodio de los archivos de la nación, invita al general Ildefonso Pérez a que se una al movimiento tuxtepecano, y acepta, incorporándose a su ejército como coronel, y sostienen innumerables enfrentamientos contra las fuerzas del gobierno federal, así como las del gobierno del estado de Antonio de Jesús García Carrillo. Para ese entonces, el general Pérez ya gozaba de la enemistad de su paisano y anterior compañero de lucha por la intervención francesa, el coronel Pedro Agüero, quien continuaba apoyando al gobierno del estado y al gobierno federal, luchando en contra de los insurrectos que comandaba el general González Herrera, y en contra de ellos también al general Ildefonso Pérez. Al fin, logran que el general Porfirio Díaz ocupara la presidencia de la República, no siendo fácil esa tarea, pues tuvieron innumerables enfrentamientos al lado de los generales Hipólito Charles y Jesús González Herrera, combatiendo en varias ocasiones a su propio paisano, el coronel Pedro Agüero. En el punto denominado Aguilar de la Sierra de Patos, el general Pérez sufre una derrota en compañía de los capitanes Agustín e Irineo Zúñiga por las fuerzas al mando de Teófilo Anaya. Y después de haber logrado el propósito de llevar a Díaz a la presidencia de la República, el general Ildefonso Pérez ocupa diversos cargos de la función pública,
en su pueblo natal, como juez civil y como regidor, donde se ganó la antipatía de sus compañeros autoridades locales, quienes no lograban comprender ni compartir su carácter, dada su honradez y la rectitud, y creando conflicto cuando con desdén toma el juramento para ocupar el cargo de regidor con la mano izquierda. Esto seguramente porque no le interesaba compartir responsabilidades con aquellas personas, pero lo hizo, ya que en aquellos tiempos se había instituido una ley en la cual se disponía que quien no quisiera aceptar un cargo público podía ser sancionado hasta con la pérdida de los derechos ciudadanos. Con el paso del tiempo y ya estando días en el poder, el general Pérez se da cuenta del nefasto gobierno represor y dictatorial ejercido contra el pueblo, dada la falta de libertad y de justicia por las que tanto habían peleado, pero sobre todo el criminal acto de injusticia ejercido contra su nieto, cuyo nombre era el de Benjamín Pérez, hijo del general Andrés Pérez. Cambiamos de imagen ahí. Él es el general Andrés Pérez, quien a su vez era yerno y sobrino del general, debido al acto criminal reprobable cometido contra su nieto, quien fue aprehendido y llevado a Saltillo a pie y atado de las manos, estirado de los dedos pulgares, siendo conducido hasta el Panteón de Santiago, Saltillo, para ser fusilado por el solo delito de haber embarazado y no cumplirle a su novia, hija de un jefe político partidario del gobierno de Porfirio Díaz. Hecho que le hizo enfurecer y nacer el odio y venganza contra aquel a quien había apoyado y considerado un amigo fiel, Porfirio Díaz. De tal forma que al recibir una invitación por parte del doctor Rafael Cepeda, en la que le pide incorporarse al Plan de San Luis, de inmediato este acepta y se pone a sus órdenes junto con su yerno, su hijo, su sobrino y un grupo de jóvenes cepedenses. Cambiamos de imagen ahí. Quienes posteriormente hacen carrera militar y llegan a tener altos cargos dentro de la milicia. En la foto se observa a los posteriores generales Andrés Pérez, Fernando Cárdenas, Manuel Segovia, Francisco Aguirre León y Juan Aguirre Escobar, quienes son recibidos con alegría y beneplácito por parte de las autoridades de la comunidad de Arteaga, Coahuila. Y seguimos con la siguiente fotografía. Ahí se observa al centro de la fotografía, a un lado de la señora, al general Ildefonso Pérez. Estas personas ya tenían el plan de agruparse y apoyar a don Francisco I. Madero, secundando el plan de San Luis, por lo que había que iniciar un movimiento armado, así que establecen un movimiento agrupando las fuerzas armadas de Coahuila en contra de Porfirio Díaz. Y en esta reunión se encuentran presentes los maderistas precursores del movimiento antireeleccionista, don Urbano Flores, Serapio Aguirre, la señora Catalina Maldonado, el doctor Rafael Cepeda, Adolfo Huerta Vargas, Joaquín Rodríguez, Francisco Cos Ramos, Luis Gutiérrez, Ernesto Santos Coy, Manuel Ollervides, Andrés Sauceda, José Ángel Cadena, Guadalupe Dávila, Federico Sauceda y Francisco J. Mújica, quienes posteriormente llegan a ser
generales de división y personajes de alto cargo militar, así como otros valientes lugareños que conformaban aquel pequeño ejército de entusiastas, desinteresados y generosos patriotas revolucionarios. Todos ellos comprometidos notablemente con la más ardua de las empresas, sin temor al sacrificio ni a la muerte, consagrados todos ellos con la tea encendida del más álgido sagrado de los fuegos, el camino de la justicia, la libertad y la razón. Seguimos con la siguiente fotografía. Siendo así que el 25 de febrero de 1911 se levanta el acta de rebelión que en el inciso cuarto a la letra dice: se le confiere el mando de las Fuerzas Armadas de Coahuila con el carácter de coronel efectivo al honrado y patriota veterano ciudadano Ildefonso Pérez Gallardo, y dicho documento es suscrito por más de 50 firmas, acordándose quedar como presidente de la Junta Local al doctor don Rafael Cepeda y como secretario de la misma el señor Adolfo Huerta Vargas. El acto es realizado en la hoy ciudad de Arteaga, Coahuila, el 25 de febrero de 1911, de tal forma que a partir de esa fecha, el general Ildefonso Pérez comanda las Fuerzas Armadas de Coahuila en contra de Porfirio Díaz. Posterior a ello, y de acuerdo al desempeño realizado por este, recibe el nombramiento como jefe de las fuerzas auxiliares del gobernador del estado, don Venustiano Carranza, y poco después participa con su gente en diferentes combates enemigos junto al general Pablo González, en donde se le une a su tropa el general Gertrudis Sánchez. Cambiamos de imagen ahí. Luego, con los generales Alfonso Mellado, Andrés Sauceda, sostienen una batalla en Gómez Farías en contra del gobierno. Posteriormente, en el Jagüey de Ferniza, el general Pérez, al mando de sus tropas maderistas, sostiene un cruento enfrentamiento contra los federales. Tiempo después, el 23 de febrero de 1913, un día después de la muerte de Madero, el general Pérez parte desde la Ciudad de México en tren con rumbo a Coahuila, con un cargamento de armas para apoyar a Carranza, pero desafortunadamente es aprehendido junto con su hijo, quien el día anterior estuvo presente en Lecumberri y es testigo del infame genocidio e informa de ello a su padre, y de inmediato deciden partir con rumbo a Saltillo junto con otros dos generales, entre los que figuraba el general Juan Antonio de la Fuente, y otro. Sin embargo, son aprehendidos en un lugar denominado El Salado de San Luis Potosí, y después de su liberación siguen luchando contra las fuerzas de Huerta al lado de Venustiano Carranza. En la siguiente fotografía se observa al general Ildefonso Pérez en una reunión con Carranza y otras personas allí. En la foto, como les digo, se aparece en la reunión con Venustiano Carranza, y ya en el año de 1914 participa como delegado de la Convención de Aguascalientes, donde después de sus participaciones y debates es comisionado en esta convención junto con los generales Felipe Ángeles y Martín Espinosa para que custodien al general Eulalio Gutiérrez. La siguiente fotografía. Allí se observa al centro el general Ildefonso Pérez, a un lado el general Eulalio Gutiérrez, y al siguiente, al lado del general Eulalio Gutiérrez, se encuentra Felipe Ángeles.
el general Felipe Ángeles, custodiando al general Eulalio Gutiérrez para que éste asuma la presidencia de la República en esa convención de Aguascalientes. Posteriormente, el general Pérez es comisionado a su pueblo y en un gesto de solidaridad con las clases desprotegidas de la comunidad, pide en vida a su familia que el terreno que poseía a las orillas del pueblo, denominado como la Loma de los Tichos, fuera repartida en lotes y se les vendiera a esta gente en muy bajo precio, cumpliéndose la petición que hizo. Hoy lleva el nombre de la colonia General Antonio Cárdenas. Después de participar activamente en la revolución, este general lleva una vida cómoda y tranquila hasta que muere trágicamente el 15 de agosto de 1920, manejándose que fue debido a la sublevación de un pelotón de soldados a su mando y que tenía como misión el resguardo y la tranquilidad del pueblo, debido al acoso continuo de las gavillas que azotaban toda la región. Cae portando en su mano la pistola reglamentaria a las puertas de su hogar aquella tarde calurosa de agosto, mientras se encontraba plácidamente sentado en una mecedora a la sombra de un frondoso árbol plantado a la orilla de la banqueta, y ajeno a los acontecimientos, gozaba deleitándose con el aroma de su puro, y entre la tronadera de Mauseres y muchos gritos, de inmediato sale de la casa su otro nieto, Ildefonso Chico, quien entonces ostentaba el grado de teniente, y que al ver a su abuelo tirado y bañado en sangre, pretende defenderle, pero cae malherido y no pudiendo hacer nada por su abuelo, que había muerto al instante. Sin embargo, los asesinos fueron aprehendidos todos, y aplicándosele a la ley marcial, fueron fusilados a un costado del panteón local de Santa Ana, a excepción de uno, cuyo nombre fue el de Ascensión N., quien huyó haciendo trampa, ya que éste pidió como última voluntad morir montado sobre su caballo, y al concedérsele la petición y sentirse ya montado sobre su caballo, emprende un inesperado, fugaz y desesperado escape, huyendo como alma que lleva el diablo y esquivando las balas del pelotón, y no paró hasta llegar a la ciudad de Allende, Coahuila, a unos 500 kilómetros de distancia de este lugar. Y allí vive en el destierro por más de 60 años. Contaba mi abuela paterna que ella fue testigo de los acontecimientos y presenció tanto la muerte del general como la ejecución de sus asesinos, y que habían sido un gran número de soldados los que conformaron el pelotón de fusilamiento, de tal forma que los cuerpos de los asesinos del general Pérez tenían tantos balazos de Mauser en el cuerpo que estos quedaron como amasijos informes, y que uno de los familiares de los fusilados intentó recoger el cadáver de uno de sus muertos, y que al hacerlo sus manos se hundieron entre su cuerpo, recibiendo tal impresión que allí mismo cayó muerto sobre su difunto, víctima de un infarto fulminante. Posteriormente, allá por los años 80 aproximadamente, vuelve el tramposo prófugo asesino a buscar a su familia, que radicaba en la cabecera del municipio de General Cepeda, pero para ese entonces ya solo le quedaba con vida una de sus hermanas, la cual le pide explicaciones de aquel hecho lamentable de hacía cerca de 60 años, contándole que no habían tenido alternativa, ya que habían recibido órdenes que venían desde muy arriba, desde el mismo general Obregón. A la fecha, la familia no se ha podido explicar qué tipo de peligro podía representar el general,
quien era un anciano en decadencia, con tantos méritos militares en su haber, para que una enferma mente criminal hubiera dado la orden de asesinarle, aunque queda claro que el general Obregón, en sus delirios y terrores y temores de opacidad, temía que se diera algún levantamiento armado en su contra, y por tal razón debía evitar la agrupación de militares carrancistas, y por eso inicia una persecución y cacería de todos aquellos generales que pudieran representar algún peligro para su gobierno. Así que, por lo tanto, había que exterminar a todos aquellos que pudieran poner en riesgo su posición, fueran estos de los propios o contrarios. Después de haber sido sepultado el cuerpo del general Pérez en una sencilla tumba del panteón de la localidad, siguiente fotografía, días después del trágico acontecimiento, sus restos fueron exhumados por el ejército para realizarle la autopsia por órdenes del gobierno federal, seguramente con el fin de cerciorarse de su verdadera muerte, actuando estos sin dar aviso a las autoridades municipales, quienes lanzaron una protesta al Congreso del Estado y al gobernador por no haberlos tomado en cuenta y haber exhumado un cuerpo sin el respectivo permiso local. Esta es la triste historia de un gran cepedense, un héroe que no aparece en las páginas de la historia, pero que dio la vida por un ideal de ver libre y soberana la patria, y en respuesta le pagaron con traición. A la fecha la familia le recuerda como todo un ejemplo de bien, de honradez, de amor, de lealtad a la patria, y cuya valentía, arrojo y pasión fue ejemplo entre sus familiares que le dieron su apoyo, sumándose a la lucha por la conquista de un México mejor. Ellos fueron el general brigadier Juan Pérez Gallardo, su hijo, que vivió hasta morir de ancianidad; el general Andrés Pérez Mata, sobrino y yerno, que murió en combate, quedando su cuerpo sepultado en un pueblo de San Luis Potosí; el teniente Ildefonso Pérez Pérez, el nieto que a la muerte de su abuelo quedó renco debido a las heridas recibidas al pretender salvar a su abuelo a causa de las heridas recibidas, y que murió de ancianidad; el general Juan Aguirre Escobar, convencionista y constituyente también, muere envenenado en Querétaro en el año de 1954. Mi bisabuelo, capitán Benjamín Pérez Mata, sobrino del general Ildefonso Pérez, quien muere en el año de 1922 a manos de uno de los suyos, manejándose que éste le había matado por equivocación, pues había visto que a lo lejos un hombre se bajaba del caballo y estudiaba las huellas en el suelo, y temiendo que fuera de los contrarios, le hizo 2 disparos, dándole uno en el pecho y otro en la cabeza. Su nombre fue el de Macario N. Francotirador. Este hecho ocurrió en las inmediaciones del rancho El Vergel, a una distancia de cerca de 500 metros aproximadamente, valiéndole la equivocación a este hombre para ser fusilado y enterrado en ese mismo lugar. Termino con la frase que dice que una persona no muere mientras exista otra que le recuerde, y en este caso el general Ildefonso Pérez no ha sido la excepción, porque la familia le sigue recordando con cariño y mucho orgullo por sus acciones realizadas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor Esquivel. En verdad, yo no ubicaba al general Ildefonso Pérez Gallardo, pero con su información, pues me queda muy claro que era una persona muy entregada y llegó pronto a general después de ser soldado.
y pues le doy las gracias por habernos compartido tan excelente información. Pasamos a preguntas y respuestas. Silvia. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues no es precisamente una pregunta, solo quiero felicitarte, porque precisamente nosotros, las personas aficionadas a la historia, no necesariamente historiadores, ¿verdad? Es lo que debemos hacer, rescatar la memoria de aquellas personas que la historia no nombra y que sin embargo tomaron o formaron parte importante de lo que fue el pasado de México, lo que ahora, lo que fincó pues las bases para el México que ahora tenemos. Te felicito, te mando un abrazo y gracias en serio por preservar esa memoria. Pues muchas gracias. Tiene la palabra Iván. Dejar de compartir. Primo, te felicito por tu plática. Al igual que Silvia, conocer a nuestros verdaderos héroes del pasado nos importa, y como dices tú, con nuestros antepasados familiares que tuvieron que ver con el tener el país libre, ¿verdad? Muy buena plática. Te agradezco, primo. Cuídate. Muchas gracias, primo. Pues no ha sido una cosa fácil y nos falta mucho por investigar acerca de las acciones realizadas por este señor, porque quisimos investigar en su hoja de servicios en la Ciudad de México y no tiene nada. No hay información. Y seguramente fue muy sencillo en su persona, porque tampoco peleó que pues, aparecer en las páginas de la historia. Y la familia pues no se preocupó por ello. Yo soy el que empezó a investigar y todo eso, y ya me queda muy poquita. Era tío bisabuelo de mi mamá, o sea, muy alejado ya. Muy bien. Tiene la palabra Manuel Salcido. Buenas tardes, Jorge. Un saludo acá de Loraíma Gómez, mi esposa. Jorge, veo que tu pueblo es un pueblo con mucha historia y con muchos personajes que tal vez, como dices tú, no han sido reconocidos. Pero, ¿qué instancias han tocado tu esposa y tú para tratar de que estos personajes, de los que ustedes dominan la historia, queden plasmados por ahí? Yo sé que los primeros trámites se inician en el cabildo, en el ayuntamiento, posteriormente, no sé, alguna solicitud ante el Congreso del Estado, o ante algunas de las oficinas del gobierno, para poder, en un momento dado, que accedan a reconocer a algunas de los personajes de ahí del pueblo del general Cepeda, porque aquí nos mencionas algunos, pero cuando estuvimos ahí en tu casa, ahí en Coahuila, estuvimos platicando bastante, pero sí me quedé con esa duda, si se han hecho algunos trámites para ese reconocimiento. Yo creo que debiéramos de sumarnos más personas. En este caso, pues los historiadores de aquí de la región, que nos preocupáramos más por la gente que no ha sido, como por ejemplo el hecho del general Zaragoza, que era muy, o sea, no es reconocido, y a mí me tocó verlo en su tumba, al general Zaragoza.
Y lo raro es que a 100 años casi de su muerte conservaba el uniforme y las botas. Él murió en 1873 y yo lo vi teniendo algunos 8 años, o sea que como en el 65 más o menos, vi su tumba, vi su cuerpo. Y lo raro es que no estaba podrida la ropa, o sea, ya después supe que lo sacaron y se lo llevaron al Panteón de Dolores a México. Muy interesante, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiere intervenir? ¿Viste? En el Zoom, ponle ahí también, porque hay uno. Tú puedes decir, aquí hay una persona del Zoom, puede intervenir. En la plataforma puede intervenir, por favor. ¿No dice su nombre? ¿No? Ahí está. Aprendimos mucho hoy, gracias. Muchos nombres nuevos. Es que léeselo tú. Sí. Tenemos un mensaje de nuestra compañera Verónica Aragón. Dice así: aprendimos mucho hoy. Gracias, muchos nombres nuevos, muy interesante. Muy bien. Pues, ¿no hay más preguntas ni respuestas? ¿Preguntas? ¿No? Entonces terminamos la transmisión. Señor Esquivel. Un aplauso, por favor. Señor Esquivel. Puedes poner quiénes están, porque me faltan. Muchísimas gracias. Señor Esquivel. Es una vuelta a Chihuahua. Claro. Gracias. Saludos desde Obregón, Sonora.